Tengan muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos a esta sexta tutoría de la cátedra Aprendizaje y Cognición. Sean todos y todas bienvenidos a esta última tutoría correspondiente al ciclo número 2 2020. Eh, pues después de un largo, ¿verdad? Y merecido descanso, espero que todos y todas hayan pasado unas felices fiestas navideñas. Igual, ¿verdad? Un buen, una buena despedida de año viejo, ¿verdad? Y una bienvenida buena al año nuevo. Este, como ya lo decía, esta ya es la última tutoría que vamos a tener correspondiente a esta cátedra y correspondiente al ciclo 2 2020, ¿verdad? De su carrera. Eh, Les agradezco bastante el hecho de poder estar con ustedes constantemente en contacto, ¿verdad? Y que ustedes también tengan la disponibilidad de poder también estar atentos a cada una de las indicaciones que pues eh, de parte de la cátedra, ¿verdad? Se hayan encomendado. Eh, este día pues también vamos a hablar un poco respecto a lo que es la tarea final correspondiente a esta cátedra. Al finalizar lo que es la exposición, ¿verdad? O la explicación un poco general de lo que es las temáticas, pues vamos a hablar un poco de la tarea también. Eh, la ponderación pues de esta tarea, pues como ustedes ya lo saben, es del 25% de la nota final y pues eh, espero que todos y todas la puedan realizar, ¿verdad? Este día pues solamente habemos 4 conectados, ¿verdad? Posiblemente los demás compañeros y compañeras pues estén en proceso de hacerlo y pues si no lo hacen pues eh, por ahí quedará el video, ¿verdad? Para que ellos puedan eh, luego revisarlo, ¿verdad? Espero que lo hagan, ¿verdad? Pues este día se van a dar las indicaciones para la tarea y previo a la entrega, ¿verdad? Pues solamente para adelantar, la tarea se entregaría el día 23 de este mes, que es, si no me equivoco, el otro sábado, ¿verdad? Entonces, queda tiempo y pues ya relativamente de los demás compañeros el tiempo va a depender cuando ellos vean eh, la tarea y pues vean también las indicaciones, ¿verdad? O el video. Ya algunos ya revisaron lo que es plataforma y por ahí quizás ya leyeron lo que es también la guía de trabajo y por ahí ya en el correo institucional me ha llegado la revisión de una guía de entrevista, pero eso lo vamos a tocar quizás ya al final. Pues este día pues vamos a tocar 4 temas importantes, ¿verdad? Ya para ir finalizando los contenidos de esta cátedra y pues los contenidos son, ¿verdad? El procesamiento de la información, eh, aprendizaje basado en competencias, aprendizaje en entornos virtuales y desarrollo cognitivo y de las TIC, ¿verdad? Eh, y luego vamos a discutir lo que es el trabajo. Como siempre, ¿verdad? Me gustaría saber, pues, eh, si existe alguna duda o inquietud que ustedes tengan con respecto a, a la tutoría anterior, ¿verdad? Que tuvimos el año pasado, o sobre alguna temática que no se haya resuelto y que esté pendiente, ¿verdad? Eh, si hay alguna duda, pues están en libertad de poderla realizar, pues si pues, está en mí poderla contestar, pues lo voy a hacer. Igual, eh, creo yo, ¿verdad? Que eh, en cuanto a lo que es eh, el uso de plataformas, las vías de comunicación, creo que hemos estado bien, no ha habido ningún problema, hemos estado todos comunicados.
y hemos estado en sintonía con respecto a cada una de las actividades que se ha encomendado, ¿verdad? Al igual, pues, la subida de documentos, he visto que no ha habido ningún problema, pues la plataforma se ha comportado de una forma amigable este ciclo. Así que no hay mucho que ahondar en cuanto a eh, a estas preguntas, ¿verdad? Vamos a seguir con respecto a lo que es la temática. Y pues la primera temática o el primer tema, ¿verdad?, que vamos a discutir es procesamiento de la información. Cuando hablamos del procesamiento de la información, pues se nos viene, y creo que ya lo hemos venido tocando, pues se nos viene un sinfín de ideas y pues básicamente se pone de manifiesto el aparato cognitivo, ¿verdad? El aparato cognitivo que nos permite de alguna forma procesar, ¿verdad?, esa información. Es como su palabra lo dice, ¿verdad? Es un proceso el cual hace todo este aparato cognitivo para que pueda el ser humano, pues, de alguna forma entender el entorno el que le rodea, y pues también él pueda exteriorizar su opinión o su punto de vista en cuanto a la situación que esté viviendo en ese momento, ¿verdad? Es, por así decirlo, es un aprendizaje recíproco el que se hace en cuanto a lo que es el procesamiento de la información. Pero dentro de o de esta temática, pues eh, se habla, ¿verdad?, de una revolución cognitiva que se da allá por los años 50, ¿verdad? ¿Por qué una revolución cognitiva? Pues básicamente por esto, dice, porque la psicología cognitiva la entendemos o es entendida como aquel conjunto de perspectivas para el estudio del comportamiento humano, que se encuentran los aspectos no observables mentales que que median entre el estímulo y la respuesta abierta. Tradicionalmente, se asocia el nacimiento de la psicología cognitiva a un contexto histórico concreto, la década de los 50. Estados Unidos y un movimiento de reacción frente a los conceptos impuestos en la psicología por el paradigma conductista y las teorías del aprendizaje. Eh, Se habla de una revolución cognitiva, pues si ustedes se van a leer lo que es la historia, ¿verdad?, de la psicología y de por así decirlo, de las corrientes psicológicas, se van a dar cuenta que en un principio la corriente psicológica que más predominaba en el ámbito, en el entorno, por así decirlo, era el conductual, el conductismo. ¿Por qué? Porque se basaba más que todo en que el ser humano eh, reflejaba o, o interactuaba a través de las conductas que él manifestaba, ¿verdad? Mas no le habían tomado importancia a lo que es la cognición. Entonces, vino, ¿verdad? Esa corriente cognitiva, ¿verdad? Y vino, como su palabra lo dice, a revolucionar ese paradigma o ese choque de ideas que tenían que la conducta humana predominaba ante las acciones que el ser humano tenía. Y no era de esa forma, pues el proceso cognitivo era el cual también tenía un papel muy importante en cuanto a la interacción humana. Eh, Muchos lo hemos comprobado, pues, y sabemos que de alguna forma, pues, el aparato cognitivo, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, son parte fundamental de nuestro, por así decirlo, eh, nuestra interacción, ¿verdad? Nuestro desarrollo en torno a la sociedad, en nuestra escuela, en nuestro proceso educativo, por así decirlo, en nuestro proceso laboral, en nuestro proceso familiar, ¿verdad? Esa interacción, ese proceso cognitivo, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, eh, nuestro, nuestra, cómo nos comunicamos, ¿verdad? Son parte de eso, más no lo conductual, que sí es parte de sí, ¿verdad?
de ese proceso, pues nuestra conducta también rige nuestra personalidad, pero no es fuente de comunicación ni tampoco es fuente de interacción, porque nosotros podemos tener una conducta negativa hacia algo o hacia algún grupo de personas. Sí, ¿verdad? Lo vamos a entender, pero lo entendemos no por la conducta, no poniendo en práctica nuestra conducta, ¿verdad? Sino que haciendo una comparación, y esa comparación se basa a través de nuestro aparato cognitivo, ¿verdad? Entonces nuestro pensamiento, nuestra memoria, nuestras experiencias, ¿verdad? Nuestro habla. Entonces no solamente es observable, sino que también es procesado dentro de nuestro aparato cognitivo. Es por eso que se llama procesamiento de la información. Si solamente el ser humano lo hiciera a través de su conducta, a través del conductismo, como lo dice en sí, entonces fuera totalmente diferente, ¿verdad? No hubiera un análisis tan profundo de cada uno de los contenidos o de cada uno de las acciones que se pueden llevar de manifiesto en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, es por eso que se vino a revolucionar o hizo una revolución la cognición, ¿verdad? Lo cognitivo, ¿verdad? La revolución cognitiva, pues ya vimos que en muchos aspectos eran totalmente importantes, que había dejado a un lado lo que era el conductismo, ¿verdad? Pues no solamente es la forma de actuación, sino que la forma también de comprender ese tipo de actuaciones del ser humano. Ahora bien, para todo eso, pues existe una representación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la representación en sí? Entonces la representación dice en los contenidos, ¿verdad? O en el contenido, dice, de acuerdo a Mattler de 1998, la representación es un sentido más simple, información almacenada por un sistema mental eh, y dispuesta para ser utilizada por el sistema, ¿verdad? Los términos representación y conocimiento, de acuerdo con esta autora, comparten gran parte de su significado, enfatizando quizás el término representación más al formato concreto en el que se almacena el conocimiento. Es decir, cuando hablamos de representación, nosotros ya tenemos una idea previa de lo que está sucediendo, ¿verdad? Una representación ya en nuestro sistema cognitivo, en nuestro pensamiento y en nuestra memoria. Por eso aquí habla, ¿verdad? De enfatiza en los términos de representación, ¿verdad? Y conocimiento. Entonces, una cosa es conocer y la otra cosa es llevarlo a una representación, ¿verdad? Porque yo puedo conocer eh, qué es cierta situación o qué es cierta acción, ¿verdad? Pero si yo no la he llevado a cabo, yo no la he representado, no voy a tener idea cómo realizarla. Entonces, esa es quizás la diferencia, ¿verdad? Y es también parte de nuestra, por así decirlo, de nuestro reprocesamiento de la información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adquirimos información, adquirimos conocimiento, no solo queda allí en nuestro sistema cognitivo, ¿verdad? Sino que en algún momento nosotros lo llevamos a la representación, ¿verdad? Lo ponemos en práctica, ya sea en cualquier tipo de actividad o situación en la que estemos inmersos, ¿verdad? Entonces, eso es quizás la parte fundamental dentro de la representación, ¿verdad? Y el proceso de el procesamiento de la información, cómo lo cognitivo también adquiere la información y es llevada a, a una forma representativa, ¿verdad? A una forma de actuación, ¿verdad? Entonces ahí ya entra también lo conductual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo conductual es nuestra forma de expresar
nuestra conducta, ¿verdad? Pero nuestra conducta es creada a base del conocimiento, ¿verdad? De lo que nosotros vamos aprendiendo en ese aparato cognitivo, ¿verdad? Cómo procesamos nosotros la información y cómo nosotros lo exteriorizamos. De eso es quizás el punto central de todo, ¿verdad? Cómo el procesamiento de la información adquirimos, lo tenemos en nuestro aparato cognitivo y lo expresamos, ¿verdad? A través de representaciones. Por eso es que habla que no es lo mismo representación y conocimiento, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener el conocimiento de cómo se podría realizar, cómo lo podríamos ejecutar, pero si nunca lo hemos hecho, se va a quedar en eso, en un simple conocimiento, en una simple idea, ¿verdad? En algo que tal vez solamente lo leímos, pero no lo llevamos a la práctica. Habla también de los tipos de representación. Entonces, dentro de estos, habla, ¿verdad? Como se ha comentado, esta cuestión se ha abordado desde la psicología cognitiva como una serie de alternativas. Aquí ha hablado de unos autores que dice que es Pozo, que posee autores como Mandler y Breiner, comentaron que nos darán pie para describir en términos generales el enfoque cognitivo en psicología. Son los siguientes, dice, conocimiento proporcional y conocimiento en imágenes, dice, conocimiento procedimental y conocimiento declarativo, y conocimiento explícito y conocimiento implícito, ¿verdad? Creo que esto lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? De lo implícito y explícito, ¿verdad? Hablábamos también de lo procedimental y lo declarativo y lo proporcional y en imágenes, ¿verdad? El conocimiento en imágenes, pero también dentro de los tipos de representación existen otros tipos de estos, ¿verdad? La representación proporcionales y representaciones en forma de imágenes y mentales, ¿verdad? Esta habla de una de las primeras áreas del estudio, dice, y también de discusión entre los seguidores de la perspectiva cognitiva fue el formato y la naturaleza de las representaciones con las que trabajó nuestra mente. En este sentido, dos de los primeros candidatos fueron las proposiciones y las imágenes mentales, es decir, crear, ¿verdad? A partir de lo que yo observo, es decir, nosotros no podemos, si ya nos vamos a la creación de algo o a la realización de algo, no lo hacemos sin tener una idea previa. Nosotros nos creamos la idea y nos creamos una imagen, ¿verdad? Para poderlo realizar. Es decir, nos creamos un esquema mental. Las invenciones, ¿verdad? Los inventos, ya sea por X motivo, parten de una idea fundamental, que es resolver una problemática. Entonces nos creamos ese esquema mental para poder solucionar esa problemática. Por ejemplo, el hecho de que inventaron, por así decirlo, el abrelatas. O sea, ellos primero, la persona que inventó el abrelatas, obviamente, pues, vio la problemática de que era bien difícil abrir la lata que con un cuchillo o con algo, ¿verdad? X que utilizaban anteriormente para abrir las latas. Entonces, viendo esa necesidad, él hizo un esquema mental para poder crear el abrelatas, ¿verdad? Es decir, que él vio esa problemática y esa problemática le buscó una solución que primero hizo su esquema mental para poderlo crear. También habla de lo que era el conocimiento implícito y el conocimiento explícito, ¿verdad? Esto creo que ya lo más o menos lo manejábamos anteriormente, ¿verdad? A diferencia de las distinciones entre representaciones proporcionales y en forma de imágenes a las representaciones procedimentales y declarativas, en las que la diferencia estriba en el formato y la naturaleza misma de la representación, en la comprensión entre lo implícito y lo explícito, ¿verdad? La diferencia no es el formato, sino el grado de accesibilidad a la conciencia que tiene la información representativa.
Es decir, ¿verdad? ¿Qué es lo explícito? ¿Me podría decir algo qué es lo explícito? ¿Y qué es lo implícito? ¿O qué creen ustedes que es eso? Lo explícito y lo implícito. Hola, hola. ¿Qué es explícito? Es decir, ¿verdad? Para lo que es explícito es más que todo, ¿verdad? Algo que ya está correcto, ¿verdad? Lo implícito es algo que no lo vemos, ¿verdad? A simple vista, correcto. Entonces lo explícito sería que sí, ¿verdad? Que lo podemos representar, ¿verdad? Que es claro y detallada. Gracias ahí eh, por la respuesta, ¿verdad? Entonces, si hablamos de explícito, es algo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y lo implícito, como lo dice el compañero aquí, es algo que no podemos ver a simple vista. Entonces, eh, eso, ¿verdad? Es parte de lo que son los tipos de representación, ¿verdad? Los tipos de representación, lo explícito y lo implícito, ¿verdad? Nosotros podemos jugar con el procesamiento de la información, algo que podemos observar y algo que no lo podemos observar, ¿verdad? Que está ahí, pero que es parte de algo implícito, ¿verdad? Entonces, ese también es parte de los tipos de representación, ¿verdad? No siempre va a ser eh, algo tan visible, ¿verdad? Sino que también puede ir implícito en algo diferente. Las estructuras del conocimiento también, ¿verdad? Hablamos de las estructuras del conocimiento y pues dentro de estas eh, existen, ¿verdad? Eh, ciertos aspectos, como los que son los conceptos, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de estructuras del conocimiento, pues hablamos eh, eh, cuáles son los medios o cuáles son los métodos que se utilizan para adquirir la información, ¿verdad? Eh, dentro de las estructuras del conocimiento, pues dice la teoría que moviéndonos más allá de la naturaleza de las representaciones mentales y los posibles formatos que lo definen, algunas de las cuestiones de interés de la psicología cognitiva se centran en aspectos más complejos de la representación, como lo son las estructuras en las que se organizaban dentro de nuestra memoria o que se organizan de nuestra memoria. Es decir, los esquemas mentales que nosotros utilizamos, ese andamiaje de pensamientos y de adquisición de conocimiento, lo hacemos a través de estructuras, ¿verdad? Y una de ellas, pues, es básicamente los conceptos, ¿verdad? Los conceptos son estructuras representacionales complejas que nos permiten clasificar y gracias a ellas comprender, ¿verdad? Parcelas de la realidad que tienen cierto grado de similitud o pautas de correlación, ¿verdad? Es como las palabras eh, que pues se parecen, ¿verdad? Por ejemplo, eh, base con base, ¿verdad? Base con B, eh, eh, base con B V y base con B, por así decirlo, con B grande, ¿verdad? Entonces, los dos tienen significado totalmente diferente, como casa y caza, ¿va? Con Z. Entonces, eh, es ahí, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Cómo nos ayudan los conceptos, ¿verdad? Esa representación, esa información para poder diferenciar cada una de las palabras para que no haya ninguna confusión. Los esquemas, ¿qué son los esquemas? Están dentro de la estructura del conocimiento y estas pues nos ayudan. La noción de esquema como entidad mental es una de las que más fortuna ha hecho dentro de la psicología cognitiva, dice.
como vimos en los capítulos dedicados a Piaget, ¿verdad? Cuando hablábamos de Piaget, el concepto de esquema es uno de los fundamentales en su propuesta. Sin embargo, la noción de esquema de los fundamentales es, ¿verdad?, de la psicología cognitiva norteamericana, es muy diferente a los esquemas piagetanos, ¿verdad? Pero hablando ya en sí de lo que son los esquemas o para qué nos pueden funcionar los esquemas, pues básicamente es eso, ¿verdad? Resumir un cúmulo de información, llevándole con una secuencia donde nuestra mente, nuestro aparato cognitivo pueda captar las ideas principales y estas ideas principales poderlas manifestar, ¿verdad? O poderlas ordenar para poder nosotros comprender tanta información de una sola vez, ¿verdad? Y sin ninguna complicación. Es esto quizás lo principal de un esquema, ¿verdad? El poder ayudar al ser humano o a la persona a poder comprender un cúmulo de información lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, eso es parte fundamental de los esquemas, ¿verdad? Estamos hablando de los esquemas que realizamos nosotros, pero también hay esquemas mentales, ¿verdad? Y cuando hablamos de esquemas mentales, es esos pasos que nosotros hemos adquirido y que los llevamos a la práctica en alguna situación X, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro cerebro hace esquemas mentales para todo tipo de situación. Por así decirlo, nosotros estamos no controlados, sino que estamos, básicamente trabajamos a través de esquemas. Por ejemplo, el esquema que yo tengo para subirme al autobús. Por ejemplo, el esquema que yo tengo para realizar un pollo en salsa. El esquema que yo tengo para realizar una actividad de construcción. Entonces, si ustedes pueden ver, cada ser humano tiene un esquema mental totalmente diferente para realizar quizás la misma actividad. Vámonos a la cocina. Por ejemplo, yo tal vez pueda hacer de una forma totalmente diferente, utilizando los mismos ingredientes, el pollo en salsa, a como William tal vez lo realiza con los mismos ingredientes, pero de una forma totalmente diferente. Las dos formas, los dos esquemas, tanto el de William como el de mi persona, es totalmente diferente, pero nos lleva al mismo fin, a que al final de realizar todo el proceso, todo el esquema, la que esquematización y la llevamos a la práctica, el resultado es el pollo en salsa, ¿verdad? Igual en la construcción, ¿verdad? Posiblemente un albañil comience haciendo otro tipo de actividades y el siguiente albañil esté haciendo, lo haga totalmente diferente, ¿verdad? Pero el fin va a ser el mismo, construir una casa, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Todo ser humano capta las ideas, capta la información a través de esquemas. Entonces, el aparato cognitivo los procesa y pues luego al llevarlo a la práctica, pues se manifiesta de una forma totalmente diferente. También, ¿verdad? Las escenas, la historia, ¿verdad? Todo eso es parte de la esquematización. También hablamos del procesamiento, el procesamiento de la información, ¿verdad? También hay un apartado ahí del procesamiento de la información, pues sí, básicamente lo hablábamos. ¿Qué es, verdad? ¿Qué es, qué es el procesamiento de la información? Y cómo lo podemos llevar, ¿verdad? Es a través de ese aparato cognitivo, ese aparato que podemos, que tenemos nosotros, que todo ser humano tiene y que lo utiliza para eso, ¿verdad? Para procesar la información que uno recibe o que lo lleva, ¿verdad?
adquirir esa interacción con las demás personas, ¿verdad? Y también, pues, lo lleva de manifiesto, ¿verdad? Ando buscando lo que es la otra parte de la temática. Eh, no sé si hay alguna duda o inquietud, la podemos discutir. Ahora bien, ¿verdad? Hablábamos de lo que es el, la propuesta, ¿verdad?, metodológica, la perspectiva del procesamiento de la información. Esta pues es en base a través o es basada a través del, por así decirlo, del ámbito educativo, ¿verdad? Esta propuesta metodológica es basada en eso, ¿verdad? En esa perspectiva, en el hecho de llevarlo a lo que es el ámbito educativo. Pues básicamente la propuesta habla de la siguiente, de la siguiente forma. La perspectiva del procesamiento de la información utiliza la misma metodología que aquel paradigma, dice, el conductismo, contra el que reacción o contra el de reacción, ¿verdad? La experimentación, fundamentalmente una experimentación en contexto de laboratorio en estados en este sentido. Es el procesamiento de la información comparte unas mismas raíces epistemológicas con el conductismo, que se centran o que se concretan en el énfasis en la replicabilidad, en el control, en la toma de las ciencias naturales y de la física como ejemplo paradigmático, como modelo de ciencia que hace surgir a la psicología. Sin embargo, el interés por el otro tipo de fenómenos en el desarrollo, no tanto por el comportamiento abierto, observable, sino por los procesos y las estructuras mentales que subyacen en ese comportamiento, hace que se haya generado y potenciado nuevas estrategias metodológicas que ayuden al investigador a apreciar, ¿verdad?, de forma más eficiente esos fenómenos encubiertos. Es decir, eh, habla, ¿verdad? La propuesta metodológica habla que en un principio, pues, los investigadores, las personas que tenían interés en este tema, pues, se dejaban llevar por lo que era el conductismo. Es decir, esos aspectos conductuales de la persona, ¿verdad? Cómo actúa, cómo reacciona, eh, qué manifiesta. Pero no solamente es eso. ¿Por qué? Porque el aparato cognitivo tiene otro proceso, ¿verdad? Es otro proceso, el proceso mental, ¿verdad? El proceso de lenguaje. No solamente es el proceso de acción, como lo pone de manifiesto el conductismo, sino que también es cómo la persona crea su esquema mental en su mente, ¿verdad? En su memoria y lo ejecuta. Es decir, no es solamente la acción, sino es cómo la persona procesa la información, ¿verdad? Es por eso que existen esto, ¿verdad? Esta propuesta metodológica. ¿Y cómo lo realiza? A través del análisis de las tareas, ¿verdad? El análisis detallado de tareas en el punto de inicio de la mayoría de las prácticas metodológicas propias del procesamiento de la información. Es decir, que exista una tarea para poder realizarse, exista una tarea para poder llevar a cabo ese procesamiento, ese proceso de información, esos pasos, ese esquema cognitivo que yo tengo para poder ejecutar lo que es la tarea. De eso también es una parte metodológica, es decir, saber qué es lo que se va a realizar o qué es lo que va a realizar la persona para saber cómo esta persona piensa y actúa a través de esa tarea que se le deja. La simulación y el uso de ordenadores. Esta habla, una segunda estrategia de puesta a prueba de hipótesis es la utilización de la simulación por ordenador
En este caso se trata de construir un programa informático que represente las estructuras de memoria, parámetros, limitaciones y procesos que se hipotetizan para por el funcionamiento cognitivo. Es decir, se utiliza este medio, la simulación y el uso de ordenadores para crear ambientes o actividades totalmente hipotéticas, ¿verdad? ¿Cómo el ser humano va a poder realizar dicha acción? Un ejemplo de esto quizás sería para los que ya hicieron su examen de manejo, ¿verdad? Y fueron al BMT. Ustedes ven que el examen que realizan en el Ministerio de Transporte y también en las escuelas de manejo son acciones o situaciones hipotéticas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros ponemos de manifiesto nuestro esquema mental. Es ahí donde nosotros ponemos en práctica o ponemos en acción nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestro esquema mental, ¿verdad? Nuestro aparato cognitivo para resolver dicha problemática. Por ejemplo, las preguntas que nos ponen de acuerdo a lo que es el ámbito de conducción de un vehículo, ¿verdad? O las normas que se deben de seguir para la conducción de un vehículo dentro de lo que es eh, eh, el esquema vial, ¿verdad? Entonces, nos ponen ideas hipotéticas, acciones hipotéticas y cómo nosotros las podemos resolver eh, como personas, ¿verdad? De acuerdo a nuestra idea, nuestro sistema, de acuerdo a cómo nosotros lo pensamos. Yo recuerdo una pregunta, ¿verdad? Que cuando yo fui a hacer el examen de manejo, ¿verdad? Y le pregunta ahí, ¿verdad? Hacen una pregunta que si usted va conduciendo y de repente pasa por un charco, ¿verdad? Y hay dos personas ahí y las mojas, ¿qué es lo que usted haría? ¿Se detiene o sigue en marcha? Entonces ahí pues la conciencia, ¿verdad? De la persona o la acción de la persona, ¿qué es lo que harían, verdad? Muchos quizás pusieron, me detendría y pidiera disculpas. Eh, Otros quizás tomaron la idea de que seguir, ¿verdad? Seguir en marcha, porque estoy en una carretera y si me detengo de golpe, el carro que viene atrás me va a pegar. Entonces, es de acuerdo a cómo nosotros creamos la imagen, ¿verdad? Y creamos ese proceso y le damos respuesta a esa problemática. Entonces, eh, más que todo se basa en eso, ¿verdad? La simulación y el uso de ordenadores, ¿verdad? Para simular problemáticas y para poder ver el grado de acción de la persona para la resolución de los problemas, ¿verdad? También pues está el estudio microgenético, ¿verdad? Este más que todo pues se basa en lo siguiente: el modelo más común de investigación, el cambio es diseñar un estudio transversales en los que la misma tarea se presenta a grupos de sujetos de diferentes edades. Este tipo de diseño, sin embargo, los estudios longitudinales son menos frecuentes y típicamente los puntos de observación son intervalos de meses o años y las observaciones son relativamente imprecisas cuando se comportan o comparan con las tareas cronométricas. Este estudio más que todo se basa en, en poder crear, ¿verdad? Eh, o poder llevar una problemática general a cierto grupo de personas de diferentes edades y cómo éstas actúan a través de la problemática. Posiblemente ahí se pone de manifiesto que muchas personas con edades más altas no pueden resolver o les cuesta más tiempo resolver esa problemática que a una persona de menos edad, ¿verdad? Posiblemente ahí se pone de manifiesto lo que es la agilidad mental de la persona, ¿verdad? El cómo él ve la problemática y cómo él crea su esquema para poder resolverlo, ¿verdad? Entonces,
de eso ¿cómo se llama? Se basa eso, ¿verdad? Esta perspectiva o esta propuesta, ¿verdad? Del estudio microgenético. También, pues, nos habla de otro, creo yo, el tipo de datos recogidos, ¿verdad? Que está implícito en los patrones de error, los datos cronométricos, alta densidad de los datos, es más que todo cómo se va poniendo de manifiesto eh, las perspectivas, ¿verdad? O la idea la idea de, del conocimiento. También nos habla de la psicología cognitiva, procesamiento de la información y educación. Pues nos habla más que todo de cómo el, el procesamiento de la información es más que todo parte fundamental de nuestro sistema educativo o del sistema educativo en sí, ¿verdad? No hablaremos quizás de nuestro sistema educativo actual, sino cómo la psicología, este proceso, ¿verdad? Esta, esta psicología cognitiva, pues, es parte fundamental del procesamiento de información dentro de lo que es el ámbito educativo. Y pues nos habla la psicología cognitiva y del procesamiento de la información no únicamente revolucionó la manera de entender los procesos psicológicos básicos y el desarrollo, liberándonos de las restricciones del conductismo, sino que rápidamente desde la psicología de la educación aparecieron modelos de este tipo. Así, el aprendizaje deja de ser entendido como la aparición de nuevas respuestas, como el cambio en la conducta observada, para pasar a referirse fundamentalmente al cambio de conocimientos, al cambio en las ideas, en las representaciones y en las estructuras mentales del alumno. Óiganse bien, anteriormente pues se hablaba o se tenía una idea de que el conocimiento o la educación era básicamente eso, darle nuevas respuestas a alguna problemática, ¿verdad? Como lo dice la teoría. Es decir, a mí me explicaban cierta temática y yo pues ya tenía una respuesta, ¿verdad? Cuando hablaran de esa temática, ya tenía esa respuesta y yo con esa respuesta me quedaba. Igual pues también se hablaba del cambio de las conductas observadas, ¿verdad? Entonces, pero no. La psicología cognitiva vino a generar una revolución, como se hablaba anteriormente, del conocimiento. Es decir, la psicología cognitiva me permite a mí dar mi opinión, dar mi punto de vista, no quedarme solamente con la idea, ¿verdad? Que me dijeron los maestros o que me dijo el tutor, ¿verdad? La psicología va más allá. La psicología cognitiva me permite a mí dar mi propia valoración de la temática, dar mi propia idea de cómo realizar cierta actividad. Es por eso que ahora en el sistema educativo se está viendo eso, ¿verdad? Que ya no el maestro impone lo que él quiere dar a entender dentro de la enseñanza, sino más bien ahora es solamente el guía para que el alumno, a través de las temáticas, que son las mismas quizás desde hace décadas atrás, pero que ahora el alumno pueda bajo su propio conocimiento, bajo su propia responsabilidad, darle respuesta a esas problemáticas, dando su punto de vista, dando su propia opinión, generando una discusión, ¿verdad? Obviamente positiva, para poder darle respuesta a esas interrogantes. Ya no es que el maestro decía,
que esto es rojo y rojo es, ¿verdad? No, ahora le da ese rojo, pero si el alumno cree que es una combinación de colores para llegar a ese tono específico, pues él lo dice. Entonces, eso es cómo la psicología cognitiva procesa, ¿verdad? O ayuda dentro de lo que es el procesamiento de la información y la educación. Ya no hace la educación un ente estático, sino que lo hace un ente eh, evolutivo, ¿verdad? Holístico, donde el alumno va adquiriendo la información, pero también la va poniendo en práctica, poniendo también su punto de vista y poniendo también su idea de cómo poder mejorar dicha situación, ¿verdad? No sé si hay dudas o inquietudes con respecto a esa temática. Algo que ustedes quisieran agregar, pues, como les decía, ¿verdad? Es un contenido sumamente amplio, ¿verdad? Y pues por ahí he hecho de forma general las ideas, ¿verdad? Más específicas, pero si ustedes tienen otro punto de vista, pues lo podemos discutir en este momento. No sé si hay alguna idea, algo que ustedes quisieran agregar que me quedó tal vez a mí eh, en el aire, lo podemos hacer en este momento. Ok, entonces pasamos a lo que es la siguiente temática, ¿verdad? La 4.2, y es el aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje basado en competencias, pues, nos habla de los siguientes aspectos. El aprendizaje basado en competencias, ABC, y este, pues, nos habla de lo siguiente. El aprendizaje basado en competencias significa establecer las competencias que se consideran necesarias en el mundo actual y que, como es lógico, no pueden ser únicamente determinadas por la universidad o universidades, ¿verdad? Sin la consulta y participación de las entidades laborales y profesionales. Fruto de esta colaboración ha nacido una propuesta de competencias transversales o genéricas que intentan delimitar las competencias esenciales en las distintas profesiones para las que capacita y prepara la universidad, sin significar eso que la universidad ceje en su responsabilidad de formar en todos los aspectos y dimensiones que considere oportunos, pertinentes y necesarios para la óptima formación y capacitación de sus estudiantes. Cuando hablamos de competencias, pues hablamos de esto, ¿verdad? De qué aptitudes tiene la persona, ¿verdad? Eh, a través de su formación. Nos vamos a ustedes, ¿verdad? A ustedes como profesionales de la educación, pero a través de la informática. Ustedes básicamente pues ya tenían un conocimiento previo en cuanto a lo que es la informática, ¿verdad? Entonces ya tenían pues ciertas competencias dentro de lo que es el ámbito informativo o informático. Entonces de eso nos habla el aprendizaje basado en competencias A, B y C, ¿verdad? Que ya se tiene un conocimiento previo para poderlo llevar en práctica a lo que son las diferentes áreas, ¿verdad? Es decir, eh, todos los, por así decirlo, eh, todos los alumnos universitarios o todo, pasándonos a lo que es la universidad, pues ya tienen una idea de qué carrera se va a agarrar, ¿verdad? O qué carrera voy a cursar, porque yo ya tengo una idea de mis competencias, ¿verdad? Yo puedo
realizar cierta actividad, yo tengo conocimiento, a mí me gustan ciertas cosas, entonces yo voy a agarrar esta carrera. De eso se basa, ¿verdad? Y entonces, el ABC pues consiste en desarrollar las competencias genéricas o transversales, instrumentales, interpersonales y sistémicas, ¿verdad?, necesarias, y las competencias específicas propias de cada profesión, ¿verdad? Es decir, este, el aprendizaje basado en competencias ABC combina eso, ¿verdad? Las competencias que yo ya tengo eh, dentro de mi esquema cognitivo, ¿verdad? Yo ya tengo idea de cómo yo voy a eh, utilizar una computadora, utilizar diferentes aplicaciones, diferentes programas, el uso del internet, ¿verdad? Que no solamente para una persona que sabe de informática, sabe que el internet no solamente son eh, las páginas de redes sociales, ¿verdad? O Google o el correo electrónico, ¿verdad? Sino que la persona ya tiene, que le interesa la informática, ve más allá de eso, ¿verdad? Ve, ve programas, ve creación. Entonces, esas competencias que usted ya tiene como profesional de la informática, ¿verdad? Y como también profesional de la educación en informática, pues esas competencias que ya tiene previo, usted las combina con las competencias que hoy está viendo en la carrera. La combinación, ¿verdad? Ya ustedes en algún momento llevaron la cátedra Desarrollo de la Creatividad, y si no la han llevado, pues ahí está en el pensum. También existen esta, ¿verdad? Aprendizaje y cognición, que básicamente eh, no es en sí parte de lo informático, de los programas de creación, ¿verdad? Que ustedes tenían en mente, pero es parte fundamental, porque también ustedes son personas, son seres humanos, y pues ustedes van a interactuar con seres humanos después. Que les van a dar conocimientos en informática, sí, pero cómo relacionar, cómo que mis alumnos no, no se aburran, no caigan en la monotonía, pues tengo que saber cuál es su pensar, ¿verdad? Cuál es su conocimiento. De esto se trata el aprendizaje basado en competencias A, B y C, ¿verdad? Combinar lo que yo ya conozco de la temática de mi profesión, combinarlo con lo que me está ofreciendo la, la profesión en sí, ¿verdad? Pues también hablamos aquí de la incorporación o renovación de diversas metodologías de enseñanza. Cuando hablamos de esto, pues habla, las universidades están realizando un esfuerzo en incorporar estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza-aprendizaje para favorecer el desarrollo autónomo de los estudiantes y un aprendizaje más significativo que se logra con una metodología más activa que incorpora el trabajo individual y grupal, así como una mayor reflexión sobre las propias tareas y acción que lleva a cabo los estudiantes. Nosotros, y digo nosotros, ¿verdad? Pues estamos hablando de la carrera y de la modalidad que nosotros tenemos, pues esta incorporación o renovación de diversas metodologías de enseñanza, pues ya la tenemos activa. ¿Por qué razón? Porque ustedes son autodidactas. Cuando les digo que son autodidactas, pues ustedes solitos, pues se toman el tiempo de leer los documentos que se suben en plataforma. Ustedes solitos, pues a ustedes solamente se les da una guía de trabajo y ustedes la realizan, buscan información, crean a partir de algo, pues, de un documento que se les entrega. No está el tutor o el maestro encima de ustedes, ¿verdad? Entonces la metodología se renovó, ya lo hacen a ustedes más participativos, no los hacen unos entes estáticos, ¿verdad? La universidad, tanto en, y hablo de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Pues ahí me formé yo.
pues básicamente tanto en la presencial como en la virtual, ¿verdad? Llevan el mismo sentido, pues. A los alumnos desde un principio, desde el primer año, año y medio de estar dentro de una carrera, esto estoy hablando de lo que es la presencial, pues ya lo mandan a uno al campo de acción, ¿verdad? A investigar, a, a poder realizar ciertas actividades fuera de la universidad, no solamente estar dentro de la biblioteca, ¿verdad? Sino que ya nos mandan a, a la acción, como así se dice. Y ustedes más, dentro de lo que es la enseñanza a través de la modalidad virtual, ustedes tienen su nivel es totalmente diferente, es más que el de la presencial, ¿verdad? Porque ustedes desde el primer día que entran a lo que es esta modalidad, pues es totalmente individual, ¿verdad? O a veces que se hace grupal, como lo dice el documento, pero es más que todo ustedes lo crean. El tutor, como siempre se les ha dicho, solamente es la guía, ¿verdad? Que ustedes tienen para poder apoyarse en algún momento, pero todo el trabajo lo hacen individual. Es decir, tienen un poco más de participación, ¿verdad? Entonces, esa es la metodología que se tiene que incorporar, ¿verdad? Que el profesor, que el docente sea solamente el guía de los alumnos, para que ellos puedan de alguna forma manifestar eh, o poner de manifiesto, ¿verdad? Valga la redundancia, todo ese conocimiento, el cúmulo de conocimientos que ellos tienen dentro de lo que es el aprendizaje. Habla también, pues, el documento de lo que es eh, de los elementos principales, ¿verdad? Del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues los elementos dice de la siguiente forma. En el sistema propuesto, las competencias se convierten en el pie, en una pieza angular, dice. El plan curricular se formula y se explica en competencias genéricas o transversales y en competencias específicas, dice. Los cuatro elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr la competencia son: hola, hola, ¿me escuchan todavía? Hola, hola. Sí, Santiago. Me parece. Ok, Sí, sí, sí. es que vi por ahí que eh, me estaba fallando el internet, pero ya vi que sí me escucha. Entonces, hablábamos de los elementos principales, ¿verdad? Y que son cuatro. Uno de ellos es las estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Lo otro es las modalidades. La tercera es el seguimiento. Y el cuarto es la evolución. ¿Qué nos dice las estrategias metodológicas? Dice, se entiende por estrategias el diseño de un proceso regulable compuesto por una serie de procedimientos y normas que aseguran una decisión óptima en cada situación, dice, en función de los objetivos perseguidos, incorporando los métodos y técnicas adecuados y ajustados a los tiempos previstos, ¿verdad? Es más que todo la esquematización que uno tiene para la creación, ¿verdad? La metodología, los pasos que usted va a seguir. Eh, Dentro de esto están las estrategias, métodos y técnicas, recursos y tiempo. Todo esto es parte fundamental de eso, ¿verdad? Las de la modalidad, pues nos habla, es una obra, se entiende por estas las formas globales de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, fundamentalmente se toman en consideración tres grandes modalidades: presencial, semipresencial y online. La modalidad que nosotros tenemos, pues, es esa, ¿verdad? La modalidad, pues, semipresencial, presencial y online. Entonces, nosotros en la carrera, dentro de lo que es eh, esta modalidad, tenemos, ¿verdad? La semipresencial y la online, ¿verdad? La presencial, pues, eh, esa, pues, es totalmente ajena a nosotros, ¿verdad? Y pues que cada uno, pues, ya sabe cómo está representada, ¿verdad? La presencial, la semipresencial y la online.
Y pues también habla del seguimiento del aprendizaje. El seguimiento del aprendizaje del alumno es un elemento clave en el nuevo sistema. Este seguimiento puede establecerse en forma de tutoría individual o grupal. Es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Por eso a veces hacemos tutorías extra para que ustedes puedan expresar de alguna forma lo que es alguna duda o inquietud que ustedes tengan eh, con respecto a lo que es las temáticas que se han desarrollado previamente en tutoría anterior, ¿verdad? Para que ahí nosotros podamos saber o tener una idea como tutor, ¿verdad? O como coordinador de cátedra, eh, cuáles han sido pues quizás las limitantes que se están llevando a cabo en ese momento, ¿verdad? Entonces, el seguimiento del alumno es parte fundamental del aprendizaje. Eh, Hablábamos también de lo que es propuesta de evaluación, ¿verdad? La propuesta de evaluación de competencias genéricas transversales. Pues nos habla de que desarrollar un modelo adecuado para evaluación de competencias significa que éstas están previamente definidas y explícitas o explicadas, de modo que la acción de evaluación solo tenga que considerar los indicadores referidos a los niveles establecidos en las mismas. Cuando no se sabe bien lo que se quiere evaluar, cualquier procedimiento puede ser utilizado, pues en realidad de igual forma es lo que se evalúa, ¿verdad? Evaluar por competencias significa, en primer lugar, saber qué se desea evaluar. En segundo lugar, definir explícitamente cómo se va a evaluar. Y en tercer lugar, concretar el nivel de logro que se va a evaluar. Entonces, para esto, ¿verdad? Cuando habla de la propuesta de evaluación de competencias genéricas y transversales, pues habla de estos tres aspectos o de los aspectos siguientes, ¿verdad? Evaluar por competencia. En primer lugar, saber qué se desea evaluar. En segundo lugar, definir explícitamente cómo se va a evaluar. Y en tercer lugar, concretar el nivel de logro que se desea evaluar. Es decir, esta propuesta, ¿verdad? De evaluación, pues nos da los tres ejes, ¿verdad? Que fundamentalmente son los mismos que se utilizan en, en, en el ámbito educativo, ¿verdad? ¿Qué se desea evaluar? ¿Qué áreas voy a evaluar? Definir cómo lo voy a evaluar, con qué herramientas, con qué procesos o los voy a evaluar y cuál es el nivel del logro que se desea evaluar, ¿verdad? Esas son las tres competencias que se pueden o que se ponen de manifiesto en un proceso de evaluación. Ahora bien, ¿verdad? El aprendizaje basado en la competencia laboral. Y pues nos habla básicamente pues de ciertos aspectos. Y nos habla, ¿verdad? Un aspecto que se ha criticado en el enfoque basado en competencias es que está muy dirigido al ámbito laboral, existiendo la preocupación, dice, de un posible abandono del objetivo estrictamente académico, como en una formación humanística e integral del estudiante. Consideremos que este temor es fundamentado, ya que este aprendizaje enfatiza el desarrollo personal y la reflexión sobre lo que se aprende y sobre su explicación, dice. El énfasis del aspecto humanístico depende más de la formación en que los académicos integren estos aspectos en el aprendizaje basado en competencias que en el propio enfoque, dice. Es decir, ¿verdad? El maestro tiene que evaluar las competencias eh, que cada alumno tiene. ¿Por qué habla de esto, verdad? Y el temor que existe, porque
usualmente pues las competencias no se evalúan en el ámbito educativo eh, en una forma general, ¿verdad? En todas las instituciones no lo evalúan. Tal vez en algunas posiblemente lo puedan hacer. Más que todo, estas competencias eh, se basan o se van más que todo al ámbito laboral, cuando uno va a aprender o cuando uno va ¿cómo se llama? A pedir empleo, ¿verdad? El perfil está, el perfil está y uno pues pone sus competencias en el currículum, ¿verdad? Entonces, tú ves la oferta de empleo y pues ves qué es lo que se solicita y tú te vas a tu currículum, ¿verdad? Y ves, pues yo sí aplico a este empleo porque yo tengo las competencias para poderlo desarrollar. Bueno, ese es en el ámbito laboral, ¿verdad? Como comúnmente eh, se hace, ¿verdad? Pero dentro de la institución, sí, dígame. Hola, Este, hola, buenas tardes, licenciado. ¿Me buenas escuchan? tardes. Sí, Este, no, dígame. yo quería preguntar que como las escuelas Ujú. no ayudan a desarrollar esos ámbitos, la persona ya cuando sale y empieza a buscar trabajo, a veces no se, no sabe si es capaz o no de cubrir los requisitos que piden en las hojas cuando ya están buscando trabajo. Y yo creo que eso sería como, bueno, no un error, sino que algo que les hace falta todavía, agregar a lo, a lo que aprendemos en la escuela. Correcto. Usted pues lo ha dicho muy claro, ¿verdad? Y es la realidad. El ámbito educativo o el sistema educativo debería de tener una forma de evaluar las competencias de cada alumno y fomentar, ¿verdad? Eh, o, o cómo decirle, centrar, ¿verdad? Eh, Mucho interés a estas, a, por ejemplo, ¿verdad? Hacer grupos donde él pueda desarrollar las competencias, ¿verdad? Como algo extra, ¿verdad? Fuera de también de lo que es la enseñanza tradicional, sin dejarla de un lado, ¿verdad? Pues es fundamental también tener esa enseñanza, pero tener un espacio para poder desarrollar las competencias, como aquí lo dice la compañera, ¿verdad? Usted sale de bachillerato y usted no sabe para qué es bueno, ¿verdad? En muchos sentidos. A veces, como lo decía yo, ¿verdad? A veces tú haces tu currículum y pues tú dices, ¿verdad? Ves la oferta de empleo y tú dices, sí, pero yo sí lo puedo hacer, yo lo tengo y mandas el currículum, obviamente, pero también ya cuando digamos, te hablan que vayas a una entrevista, ya te quedas con cierto temor o cierta duda, ¿verdad? Y ya pues te cortas o te friqueas, como dice, y ya eso ya es parte de la evaluación que te hacen y a veces es por esa razón que no quedas en el empleo, ¿verdad? El generar confianza dentro de esas competencias, ¿verdad? A nivel educativo, pues generaría eh, una base de personas, de seres humanos que pudieran optar, ¿verdad? Poder expresar también sus competencias, ¿verdad? Y esto les facilitaría al momento, no solo de la empleabilidad, ¿verdad? Sino que también de poder escoger eh, una carrera universitaria o una carrera de educación superior apta o acorde a lo que yo quiera, ¿verdad? Porque hay veces que se dan los casos de que tú eliges una carrera, pero ya cuando estás dentro de esta, ya no te gustó y te cambias, ¿verdad? Y ahí empiezas, saltas de una facultad, saltas de otra facultad. Total, se te pasa el tiempo y no logras culminar una carrera en sí, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que hace falta. Igual, el hecho de de tener una orientación vocacional, ¿verdad? Eso es fundamental también dentro de lo que es la educación y no lo hay. Entonces, todo esto pues es parte, ¿verdad? Es algo que se necesita para que exista, ¿verdad? Eh, ese desarrollo, ¿verdad? Y que también las personas tengan esa disponibilidad de poder optar, poder saber para qué soy bueno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, que no llevamos un proceso desde la educación, desde la enseñanza básica hasta el nivel superior. Y ya cuando nosotros vamos a pedir empleo, pues, ahí es donde surgen esas dudas o inquietudes. Los requisitos, eh, los requisitos también habla de los requisitos del aprendizaje basados en competencia. Esto pues básicamente, eh, por aquí lo había visto, los requisitos basados en competencias. Vamos a ver qué nos dicen los requisitos. Y pues nos hablan los requisitos, ¿verdad? Llevar a cabo un aprendizaje basado en competencias significa tener en cuenta una serie de pasos. Como hemos enunciado anteriormente, dice una competencia supone la integración de una serie de elementos, conocimiento, técnicas, actitudes y valores que una persona pone en juego en una situación concreta demostrando que es capaz de resolverla en el entrenamiento para la adquisición o desarrollo de la competencia conviene, dice. Número uno, determinar clara y específicamente en qué consiste la competencia que se desea desarrollar y evaluar. Dos, formular explícitamente el propósito que se pretende en cada actividad. 3. Señalar el contexto y circunstancias en las que se va a realizar las actitudes o las actividades. Y número 4. Estimular el tiempo aproximado que se calcula deberían realizarse las actividades. Todo esto son los requisitos básicos para el aprendizaje basado en competencias. Y pues aquí vamos ya dentro de lo que es las competencias. Y algo que nosotros vemos o están viendo ustedes eh, muy seguido, que son las TIC, ¿verdad? Son las nuevas eh, formas de aprendizaje, ¿verdad? En lo que es el ámbito informático o las nuevas herramientas informáticas. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Existe un montón de criterios, de evaluaciones, competencias, pensamiento reflexivo, ¿verdad? Habla también de lo que son propuestas, ¿verdad? Niveles, indicadores que nos llenan, pues, de esa información. Eh, ya vamos a llegar a lo que les estaba diciendo. Las competencias, el uso de las TIC. Dice, como descripción, ¿verdad? Estas competencias se relacionan con la gestión de la información y de la comunicación apoyada en las amplias tecnologías de las que, que da acceso el ordenador personal. Los ordenadores personales proporcionan infinidad de herramientas y entornos de trabajo.
diseño gráfico, gestión de bases de datos, aplicaciones por experimentación, análisis matemáticos, explicaciones para tiempos de ocio, etc. En un listado que no para de crecer, hemos optado por entender en estas competencias únicamente a un número delimitado de aspectos, dice, habiéndose seleccionado aquellos más transversales. Dice. Se centran en competencias de la en componentes de la competencia que se comparten en múltiples ámbitos, tanto académicos como profesionales. Es decir, las competencias y el uso de las TIC. Una de ellas, pues, es básicamente, pues, la aplicación de otras competencias, actitudes, intereses y evaluaciones. La importancia de las competencias para la vida estudiantil e importancia de las competencias para la vida profesional, ¿verdad? Es decir, aquí se habla, ¿verdad? Que no es lo mismo las competencias que ustedes en este momento están poniendo de manifiesto en su estudio, ¿verdad? En su carrera, que las que ustedes van a ir a poner de manifiesto en su ámbito laboral. Ahorita ustedes están poniendo otro tipo de... Hola, hola. Ustedes en este momento están poniendo otro tipo de competencias. Es decir, el hecho de poner atención, de hacer su esquema mental para poder entender las temáticas, el leer documentos. Estos, tal vez alguno de todos estos ustedes lo van a poder, ¿cómo se llama? Llevar, ¿verdad? A cabo en cierta situación, pero las competencias que ustedes van a poner ya en el ámbito laboral, cuando ustedes ya sean profesionales, va a ser totalmente diferente. Es decir, ustedes, sus competencias van a estar relacionadas en torno a la informática, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que ustedes tengan que crear nuevas competencias en ustedes y que estas también se transformen en competencias laborales, cuando ustedes ya sean profesionales y puedan de alguna forma ponerlo de manifiesto en su ámbito laboral. Ahora bien, ya más o menos sabemos que cuáles son los, por así decirlo, las competencias que son los esquemas, que son, ¿cómo se llama? Los esquemas mentales, en fin, todo, cómo lo podemos relacionar, ¿verdad? Y sabemos que son las TIC, ¿verdad? Que son, pues, en palabras generales, son un conjunto de técnicas o equipos informáticos que nos ayudan, pues, en la comunicación, ¿verdad? A la distancia, ¿verdad? Utilizándolas para poder comunicarnos, ¿verdad? Podernos expresar, ¿verdad? Todas estas herramientas las vamos a utilizar de alguna u otra forma en nuestro aprendizaje, en nuestro entorno laboral, ¿verdad? En todo lo que nos resta de la carrera, pues las vamos a poner, pues, en acción, ¿verdad? Y pues vamos a entrar a lo que es el aprendizaje en entornos virtuales. Y dentro de esto, pues hablamos del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje, pues, y el constructivismo, ¿verdad? Ya hablábamos, ya habíamos tocado lo que es el constructivismo. Entonces, básicamente, pues, eh, habla de eso, ¿verdad? De que
cómo podemos conjugar o podemos interactuar, ¿verdad? O relacionar este tipo de aprendizaje colaborativo con el constructivismo. Dice, el aprendizaje colaborativo se sustenta en la teoría cognitiva. Para Piaget, hay 4 factores que inciden e intervienen en la modificación de estructuras cognitivas. La maduración, que es importante, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social. Entonces, si para Piaget, que pues relacionaba el aprendizaje colaborativo con estas factores, que es la maduración, ¿verdad? Cuando hablamos de maduración, pues hablamos del conocimiento adquirido, la experiencia, qué tanta experiencia yo tengo dentro de mi entorno social, el equilibrio, es decir, el ser una persona que tiene ese conocimiento de poderse adaptar a cualquier situación. Y la transmisión social, es decir, esa interacción que tiene. A través de esos 4 factores, yo construyo mi aprendizaje dentro de mi vida cotidiana. La maduración, la adquisición de conocimientos, la experiencia, es decir, qué tanta experiencia yo tengo dentro de mi entorno social, dentro de la escuela, dentro de la universidad, dentro de mi ámbito laboral, qué tanta experiencia tengo, qué tanto yo me puedo adaptar al medio que me rodea y cómo yo lo interactúo con las demás personas. A través de eso, yo voy construyendo mi entorno y mi vida cotidiana, ¿verdad? Utilizando lo que es el constructivismo, es decir, basado en la adquisición de mis conocimientos. Habla también del modelo de aprendizaje colaborativo. Y el modelo de aprendizaje colaborativo pues, nos habla la educación tradicional favorecida por los modelos sociopolíticos convencionales, lejos de favorecer el proceso antes descrito, se ha empeñado en exaltar los logros individuales y las competencias por encima del trabajo en equipo y la colaboración. Esta realidad, tal como lo enseña Díaz Barriga, se evidencia no solo en el currículo, el trabajo en clase y la evaluación, sino en el pensamiento y la acción del docente y sus alumnos. Antes, y ya lo veníamos hablando, antes pues el alumno solamente era el receptor de información. El alumno no tenía una participación dinámica en cuanto a lo que era su proceso educativo. Lo que decía el maestro era y así se quedaba. No había investigación, no había, no le podía dar mi punto de vista, solamente era el receptor. Ahora no. Con el modelo de aprendizaje colaborativo se da vuelta todo eso. Ya el alumno tiene participación. Ya no es individualizado, sino que se trabaja en grupo. Es decir, se da la tarea, se da la problemática y el grupo tiene que resolver esa problemática. Entonces, ya es más participativo, ya es más colaborativo, ya es el grupo quien piensa, ya no es individual. Entonces, es allí, ¿verdad? Donde se da esa acción, ¿verdad? Ya no es un ente pasivo el alumno, sino que ya es un ente activo, ¿verdad? Donde él se desarrolla, donde él pone de práctica o pone de manifiesto sus ideas, su conocimiento previo que tiene hacia esa problemática en sí. De eso se trata el modelo de aprendizaje colaborativo, que no solamente va a ser individualizado el aprendizaje, sino que en colaboración, en grupo, ¿verdad? En cómo esa interacción que se tiene entre los alumnos y el maestro puedan generar
nuevo conocimiento, nuevo análisis, nuevos conceptos que puedan ayudar a entender la problemática que se está llevando a cabo en ese momento. Y también habla de lo que es nuevas tecnologías de aprendizaje colaborativo. Y pues esta nos habla de lo siguiente: el desarrollo de las nuevas tecnologías y su utilización en el proceso educativo requiere del soporte que proporciona el aprendizaje colaborativo por optimizar su intervención y generar verdaderos ámbitos y ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo integral de los aprendizajes y sus múltiples capacidades. En este orden de ideas, Ruiz y Ríos señalan la conveniencia del enfoque aprendizaje asistido por la computadora o el computador, contrapuesto al de la instrucción asistida por el computador, dice, que promueve la transmisión de información, su posterior comprobación y tiende a proporcionar la situación del docente, dice. El aprendizaje asistido por el computador, con énfasis en lo cognitivo, enriquece el papel del docente, poniendo a su disposición los elementos que conjugan según su potencial para la propuesta en escena en la que el aprendiz será el protagonista. Es básicamente lo que ustedes o lo que esta modalidad en línea está realizando, ¿verdad? Yo solamente como tutor o los tutores que ustedes tienen en las diversas materias que ustedes han cursado y llevan actualmente, solamente somos los guías, ¿verdad? Ustedes son los protagonistas de cada uno de su aprendizaje, ¿verdad? Porque ustedes son autodidactas, como se los vuelvo a repetir. Ustedes son los que investigan para poder realizar las tareas que se les encomiendan, los trabajos. Entonces, con las nuevas tecnologías, tanto el docente como el alumno tienen esa gama de, por así decirlo, del contenido que pueden utilizar para poder realizar su aprendizaje, ¿verdad? Su aprendizaje. Y pues es la forma de interacción, ¿verdad? Aquí estamos en un grupo y pues aquí podemos fomentar las ideas, ¿verdad? Comentar ideas, comentar también, llevar a pleno una discusión pues educativa, ¿verdad? Y también ustedes pueden dar su punto de vista en ello, ¿verdad? Entonces, las nuevas tecnologías de aprendizaje pues también están dentro, ¿verdad? Dentro de este aprendizaje colaborativo. Es decir, es más dinámico, potencializa más la individualidad, o sea, mm, lo autodidacta que cada uno puede ser, ¿verdad? Cómo investiga para poder resolver las problemáticas que ustedes pretenden realizar, ¿verdad? O se pretenden realizar dentro de lo que es el ámbito de estudio. Y pues hablamos también de lo último, ¿verdad? Que es el desarrollo cognitivo y las TIC. Ya hablábamos que las TIC pues son esas herramientas informáticas pues, que nos permite, ¿verdad? Comunicarnos a distancia por vía electrónica, ¿verdad? O sea, son esas herramientas nuevas que utilizamos y dentro de estas pues están las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. Las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, pues, básicamente, pues, nos hablan, ¿verdad? De eso. Señala que lo relevante para la educación ante los diversos cambios sociales mencionados en el desarrollo de los procesos formativos dirigidos a que los sujetos aprendan a aprender, ¿verdad? Aprendan a aprender, adquirir las habilidades para el autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de la vida.
Es decir, ¿verdad? Estas herramientas tecnológicas nos ayudan a hacer eso, ¿verdad? Aprender a aprender lo que ya veníamos hablando, el ser autodidacta, ¿verdad? El poder buscar información en la web, el utilizar las herramientas, las TIC, para poder interactuar con personas, ¿verdad? En foros, en intercambios, ¿verdad? Que de información en grupos que podemos hacer para poder ir adquiriendo más información dentro de lo que es este nuestro ámbito pues de, de educación. Habla también de 5 aspectos en los que la tecnología puede ser utilizada para favorecer el aprendizaje, ¿verdad? Y pues estas son las siguientes. Permítanme. Las siguientes son, número 1, desde el currículo al incorporar en la clase nuevos contenidos fundamentados en la cotidianidad, es decir, no hacer tan monótono en sí los contenidos, sino que llevarlos a la realidad en sí, donde, donde se interactúa, ¿verdad? Número 2, como una fuente de herramientas ofreciendo alternativas para la solución de problemas. Número 3, ofrece posibilidades de realimentación de los procesos formativos tanto al estudiante como al docente. Número 4, dice, permite la creación de comunidades de que surgen desde los intereses, habilidades o conocimientos a nivel local o internacional. Es lo que les decía yo, los grupos que ustedes crean con foros para poder llevar una interacción, ¿verdad? Y pues también las TIC deben completar el análisis y la aplicación de significados, el contexto de quien lo aprende y la construcción de un significado para que el estudiante a través de la inclusión de diversos puntos de vista mediante el debate y la discusión. Esos son los 5 aspectos. Y pues ya pues hablando de lo que es el el último contenido del constructivismo al constructivismo. ¿Y qué nos habla esto? El constructivismo se refiere al proceso de construcción que se produce a partir de las experiencias personales especialmente relevantes, en la que el individuo incorpora la nueva información recibida a sus conocimientos previos. Ese es el constructivismo. Y el construccionismo es interpsíquico, dice, lo que constituye la psique entre los unos y los otros. Es colectivo y se ocupa de la acción del sujeto en el campo de lo social. El construccionismo, además de asumir los aportes del constructivismo, las teorías de la psicología social genética y lo que algunos teóricos denominan constructivismo social, es decir, esa interacción que ustedes tienen día a día con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con su esposa o esposo, con su novia o con su novio, con su grupo de trabajo, con sus vecinos, en fin, ¿verdad? Ese es el constructivismo social llamado también construccionismo. Y es así pues como llegamos, ¿verdad? A finalizar pues lo que es los contenidos de este ciclo, esperando, ¿verdad? Que cada una de las tutorías que hemos tenido a lo largo de este ciclo 2020, pues las puedan tener pues en mente, ¿verdad? Y pues en algún momento las puedan retomar en su vida estudiantil y en su vida laboral. Eh, Queda igual, ¿verdad? Una tarea que es la última tarea del ciclo, es la tarea final. Esta tarea pues ya está en plataforma, ya algunos ya la revisaron, ya pues por ahí ya recibí un correo o dos parece con, con una guía de entrevista.
Básicamente, pues les voy a leer lo que es la tarea y pues si ya después de esto, pues si generan dudas e inquietudes, las podemos discutir. La tarea dice aprendizaje y cognición, dice investigación bibliográfica y de campo sobre los modelos de las tecnologías de la información y comunicación TIC que utilizan en el sistema educativo salvadoreño para desarrollar el área cognitiva de los estudiantes. Objetivo: realizar una investigación bibliográfica y de campo enfocada en los modelos de las TIC en el desarrollo cognitivo de los estudiantes para un análisis objetivo. Indicaciones: los investigadores o la investigación consiste en que el estudiante tendrá que realizar una entrevista abierta en relación a las tecnologías de la información y comunicación que en el sistema educativo salvadoreño están utilizando para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Para ello, el estudiante debe de aplicar esa entrevista previamente aprobada por el tutor. Tendrá que entrevistar a 2 maestros o en su caso a 2 tutores de otra asignatura en relación a las TIC. Posteriormente, el estudiante realizará un análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas, llegando así finalmente a hacer una investigación de los resultados de la investigación bibliográfica. Se deberá anexar las entrevistas realizadas, asimismo, fotografías que respalden la entrevista con los tutores. Estas pueden ser a través de Teams, Meet, Zoom y otros medios que se les facilite y que dejen constancia de lo realizado. Rúbrica de calificación. La portada, ¿verdad? Vale el 5%, el índice vale otro 0.5%, la introducción pues vale también otro 0.5%, los objetivos valen 0.05%, el marco teórico vale el 10%, en el cual ustedes van a hablar de la teoría sobre los modelos de las TIC y de los procesos cognitivos y del aprendizaje, conceptualización, características, puntos de vista de autores, en fin, ¿verdad? Y descripción de la metodología a utilizar en la investigación. El análisis de la investigación pues tendrá el 50% y este tiene que tener el análisis e interpretación de los resultados, comentarios y análisis personales sobre los resultados, análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas, integración de los resultados de la investigación bibliográfica, los modelos anexados en la orientación del curso y comentarios y aportes personales sobre la investigación integrados con las referencias bibliográficas, análisis e interpretación de la entrevista. Este análisis de la investigación vale el 50%. Las conclusiones valen el 0.5%, las recomendaciones valen el 0.5%, los anexos valen el 0.05% y la bibliografía vale el 0.5%, haciendo un total del 100%. Dudas, inquietudes, podemos discutirlas en este momento. Licenciado, y Diga. esa encuesta, ¿dónde se las pasaríamos? ¿Hola? ¿A quiénes se las pasaríamos? ¿A compañeros o No, no, alumnos de bachillerato? aquí dice, se lo pueden pasar a 2 maestros de una institución, ya sea pública o privada, o se lo pueden pasar a 2 tutores de otras asignaturas. Es decir, si ustedes llevan otras asignaturas, pedirle al tutor de favor que le conteste la entrevista que ustedes tienen. Pero solo serían 2 entrevistas nada más. Correcto, pero previamente ustedes me tienen que mandar, ya sea, o sería lo ideal, por correo institucional, su entrevista para que yo pueda leerla antes y darles el aval de que sí la pueden pasar.
O sea, si ustedes no tienen el aval de mi persona, que yo les diga, sí, ya la pueden pasar, eh, básicamente, si ustedes hacen el trabajo, no estaría, no estaría calificado de buena forma porque no lo pude ver yo antes en la entrevista. Licenciado, yo Dígame, tengo una dígame, pregunta. dígame. Cuando dice entrevista abierta, se refiere al tipo de preguntas que vamos a utilizar, porque yo estaba elaborando mi entrevista, ¿verdad? Porque hay que mandarle un documento escrito a usted, ¿verdad? Correcto, Para que lo dé la aval, ¿verdad? Pero correcto. yo dentro de por ejemplo, de mi instrumento, yo he colocado preguntas abiertas, ¿verdad? Y igual he colocado algunas como de opción múltiple donde ellos pueden marcar varias, ¿verdad? De las Correcto. preguntas que se les hacen, pero no sé si está bien así. Sí está bien. El hecho es de que el, el tutor o el profesor pueda dar su punto de vista personal, Ujú. no que ya usted previamente le dé la respuesta, ¿verdad? O la opción cerrada, ¿verdad? De decir sí o no, o ciertas opciones, ¿verdad? Sino que él dé su experiencia personal en cuanto a lo que es el uso de las TIC. Ajá. Ese es el hecho Sí, del porque trabajo, ¿verdad? Ujú. de todas maneras le voy a enviar mi instrumento, lo revisa porque si lleva varias preguntas abiertas que en este caso ellos tienen que responder, vea. Si responden Correcto, sí, el por qué, vea. Y si responden no, por qué también, vea. O sea, dar una correcto, explicación del por qué. Ajá, correcto. entonces, pero se lo voy a enviar. Otra consulta. Ujú. ¿Necesariamente tiene que ser con los tutores que estamos ahorita en el ciclo? ¿O yo lo puedo hacer en una institución, por ejemplo, con una maestra de tercer grado, de séptimo? Sí, o sea, esa es la opción, ¿verdad? Y esto quizás sería lo ideal, que ustedes lo hicieran con maestros ya sea del ámbito público o privado. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a ver la diferencia que existe, ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? O la experiencia que ellos han tenido al hecho de cambiarse de una modalidad presencial a una modalidad virtual utilizando las TIC. Ya con Ujú. los tutores, ya con los tutores de aquí del área, de esta área, ¿verdad? De la modalidad virtual, pues todos nosotros ya estamos, por así Claro. decirlo, ya estamos adaptados a este ámbito, ¿verdad? Que tal vez Ujú. en el tiempo que no había pandemia, algunos trabajamos semipresencial, pero igual llevamos de la mano lo que es lo virtual, ¿verdad? Entonces ya Ujú. tenemos quizás la experiencia en cuanto al uso de las TIC, ¿verdad? Igual es válido porque tal vez como igual muchos tutores también han tenido que mejorar o aprender ciertos otros programas para poder dar las clases, por ejemplo, los que utilizan una pizarra virtual o los que utilizan otro tipo de programas para poder dar la clase, ¿verdad? Han sido otras experiencias, ¿verdad? Que ellos han tenido dentro de las TIC también. Pero sí, ¿verdad? O sea, está en opción. Ustedes o lo pueden hacer con profesores del ámbito educativo público o privado en cuanto a lo que es la educación básica o media, o pueden también utilizar lo que es los tutores, ¿verdad? Siempre y cuando no sean eh, o sea, no me pregunten a mí, ¿verdad? O no le pregunten al tutor, como aquí Ya hay estaba como tres pensando grupos. que usted nos Ajá, ayudara. ya, ya son como tres grupos, ¿verdad? Son tres grupos de esta cátedra, no a los mismos tutores que llevan la cátedra de aprendizaje y cognición, sino que a otros tutores que lleven otra cátedra. Para también que den su punto de vista en cuanto a la experiencia con el uso de las TIC, ¿verdad? Entonces con ellos solo sería de pasar el instrumento, ¿verdad? Correcto. Usted le Solamente. dice, usted le dice, por eso dice que ustedes van a utilizar ya sea Teams, Meet o Zoom, ¿verdad? Pero si Pero ustedes si lo tienen puedo hacer de forma personal. de forma personal, lo puede hacer. Usted toma la fotografía
de que usted lo hizo de esa forma, ¿verdad? Y la Ok. fotografía va a dar a entender que lo hizo, que lo realizó, ¿verdad? Igual, los que van a utilizar los programas Teams, Meet o Zoom, hacer una captura de pantalla cuando el docente en ese momento esté contestando eh, la entrevista, ¿verdad? Ok, no se va a grabar audio ni se va a grabar video, ¿verdad? Solamente es pasar el instrumento al docente. Correcto. Y las fotografías me van a dar la pauta de que ustedes realizaron el Ok. proceso. Esa Ujú. era mi duda. Entonces yo le hago llegar mi instrumento para que me lo revise y me diga si está bien, ¿verdad? Correcto. Ujú. Vaya, lo más importante, la tarea se va a entregar el 23 de enero del 2021, es decir, el próximo sábado. No Entonces, nos van eso a dar quiere decir, prórroga. no, no, no se puede dar Tenemos prórroga. un montón de tareas. Me imagino, pero Sí. igual no se puede dar prórroga, pues ya vamos sobre quizás ya comenzando el primer ciclo del 2021, ¿verdad? Ustedes van a descansar un, un periodo bien corto para luego incorporarse ya a lo que es el primer ciclo del 2021, ¿verdad? Entonces, por eso se ha dejado así la tarea. No es tan difícil, pues simple es de tener, afianzar los dos tutores o los dos maestros y tener la entrevista previa a la revisión, ¿verdad? Si la entrevista va enfocada a esto, ¿verdad? El uso de las TIC, pues va a ser bien sencillo, ¿verdad? Es solamente conocer la experiencia de los tutores y de los maestros en el uso de las TIC y cómo las ponen de manifiesto para el desarrollo cognitivo del estudiante, ¿verdad? Ese es más que todo Ok. Dentro del lo instrumento, LIC, Ujú. tiene que llevar el nombre del docente. O sea, por ejemplo, yo le escribo nombre y dejar el espacio para que él me le escriba el nombre, el Correcto, grado usted lo que va a hacer de atiende forma, o cosas así. ajá, correcto, usted lo va a hacer de forma presencial o los que lo van a hacer de forma presencial lo pueden hacer, ¿verdad? Que él ponga su nombre, el grado y pues, no sé, la fecha, ¿verdad? O en la institución donde él trabaja, donde él labora, ¿verdad? Y ya lo que los van a hacer virtual de la misma forma, pero básicamente, como lo van a hacer virtual, ¿verdad? Entonces, en el documento que él lo haga digitado, ¿verdad? No hay ningún problema. Solamente que hay que conocer su nombre, el área donde él trabaja, qué grado da, si es maestro, ¿verdad? Si es tutor, la cátedra que él da pues qué sede tiene, por ejemplo, uh-huh, o qué grupo virtual tiene y la fecha, ¿verdad? Eso. Pero siempre igual tomándole la fotografía para tener constancia, igual, ¿verdad? Como las tareas, pues la ve también coordinación de cátedra, este, los tutores ya nos conocemos, ¿verdad? Por ahí nos hemos cruzado cuando hay reunión o algo, pues y ya cuando veamos la fotografía, pues ya vamos a saber, así él es tutor de la universidad. Uh-huh. Sí, yo en lo personal la voy a hacer con docentes de acá, de por donde vivo, porque me sale mucho más fácil, ¿verdad? Conozco Vaya, a unos cuantos, pero como, no sé los demás, ¿verdad? Pero en lo personal sí lo voy a hacer así y de forma presencial, ¿verdad? Porque de igual forma teníamos otra actividad con otro tutor que era similar, solo que en ese caso nosotros, bueno, al menos yo y creo que así lo pide la tarea, que teníamos que grabar el audio, ¿verdad? Entonces, no, pero pero en este caso no, en este caso solo es pasar el instrumento que usted va a autorizar al momento de revisarlo, ¿verdad? correcto. Ujú. Lean lean la Ujú. rúbrica, porque aquí dice, quiero ver, que pues van a entregar la entrevista, ¿verdad? Que haya constancia de la entrevista que ustedes han llenado. Por aquí decía eso, no recuerdo por dónde. Pero por ahí dice que En este tienen caso que pues, sería el instrumento ya lleno por el correcto, tutor, ¿verdad? correcto, así Ujú. es.
para que dejen también Yo constancia de que tendría como imagen, vea. sí, usted le toma captura, le toma una fotografía y lo anexa. Como lo voy a pasar en físico. Correcto, usted le toma una fotografía y lo anexa. Correcto. Ya Vaya, ok. los demás que lo van a hacer de forma virtual, pues me van a llenar la entrevista y la van a anexar. O sea, como lo van a hacer digitado, ¿verdad? La van a digitar por ahí y la van a anexar. Obviamente que cuando lo hagan en Meet o en Zoom, ¿verdad? Obviamente ustedes van a estar eh, cara a cara, ¿verdad? Ustedes le van a estar hablando al tutor o al docente y ustedes mismos van a estar llenando. Ustedes hacen en una página, van llenando la, la respuesta del tutor, ¿verdad? O del profesor y luego lo van digitando, ¿verdad? La cosa es de que me quede constancia de que ustedes han hecho ese proceso. Obviamente, ¿verdad? Tienen el 23 hasta las 11:59 de la 11:55 de la noche para subir la tarea. Yo espero a más tardar la entrevista de cada uno de ustedes, por lo menos de los 7 que estamos aquí o de los 6 que ustedes están aquí, a más tardar o mañana en la noche o en el transcurso del lunes en la mañana, para que ustedes tengan el tiempo de poderla pasar, hacer su análisis y poderlo entregar el día 23. Los demás compañeros yo ya voy a subir en el grupo más o menos la información. Hoy en la noche voy a subir más o menos una información de cómo se va a hacer el proceso, pero sí, yo voy a dar quizás a más tardar lunes en la noche y quizás así más renuente para algunos, martes hasta mediodía, de que ustedes entreguen esa entrevista, porque si ya lo hacen miércoles o lo hacen jueves, ya no les va a quedar tiempo de hacer un análisis o de poder pasar la entrevista. Entonces se les hace bien corto el tiempo. Entonces yo quizás a más tardar así entre dientes lo esperaría hasta martes a mediodía para que yo lo revise y les vaya dando el aval en el transcurso del día o en la noche del martes para que ustedes tengan miércoles, jueves y viernes para realizar la tarea. Pero si ustedes pueden entregar, si ustedes no tienen nada que hacer hoy después de la tutoría y se quieren sentar después de comerse un sorbete o ver una película, sentar a hacer la entrevista y me la mandan en la noche, no hay ningún problema. Yo voy a estar constantemente revisando mi correo electrónico, el correo institucional, para que ustedes lo puedan subir. Y si pues así lo podemos hacer, ¿verdad? Para que yo revise y ustedes vayan haciendo la idea de que ya lo pueden pasar. Obviamente afianzando los tutores y afianzando o los maestros, ¿verdad? Lastimosamente, pues no se conectaron todos. Me hubiera gustado que por lo menos esta última tutoría, pues pensando de que había esta tarea final, pues hubiéramos estado por lo menos la mayoría conectados para poder tener esa interacción, ¿verdad? Pero lastimosamente solo nosotros nos conectamos y pues ya ustedes ya llevan la información, ya ustedes ya van más adelante que los demás y pues pueden reaccionar y actuar más pronto para realizar la tarea, ¿verdad? Entonces, quizás eso sería lo básico. Si ustedes tienen amigos que están por ahí y no se pudieron conectar, pues obviamente infórmenles, ¿verdad? Díganle, miren, fíjate que hay una tarea, ahí está ya en plataforma, revisar la guía y explíquenle, ¿verdad? Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Por mí no hay ningún problema. Yo, como les digo, allá en la noche yo voy a mandar un mensaje por WhatsApp para informarle a los demás. Pero sí, ¿verdad? Yo esperaría en el transcurso de ahora, mañana y el lunes tener por lo menos de ustedes las entrevistas para que empiecen ya ustedes a trabajar y que ustedes lo hagan, ¿verdad? Y no tengan ningún problema. Así que pues, si ya no hay más dudas o inquietudes, pues nos vamos despidiendo el día de ahora.
Ha sido un placer, un gusto poder ser su tutor este ciclo. Espero que a lo largo de la carrera volvamos a encontrarnos, ¿verdad? Y podamos interactuar nuevamente. Les deseo éxitos, sigan trabajando como lo han hecho, ¿verdad? Siempre teniendo el cuidado de leer rúbrica y de leer las indicaciones y pues espero la tarea, ¿verdad? El día 23 y también espero su entrevista para ayudarles el aval para que ustedes empiecen a trabajar a más tardar lunes en la noche. Así que feliz tarde, feliz fin de semana. Pásenla bien, ¿verdad? Y cualquier duda o inquietud, ustedes saben que me pueden escribir al WhatsApp. Así que pues, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, David. Bendiciones.